Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta primera emisión del Noticiero de Televen. Gracias por compartir con nosotros y por la audiencia. Vamos a comenzar a recorrer una nueva jornada informativa. En esta ocasión la del martes 11 de julio, un día después del llamado trancazo, ¿no? Pasaron muchas cosas ayer, no solamente por lo que fue el saldo o el balance que tenemos que hacer, lamentablemente, de la situación, registrada por las protestas, secuelas y consecuencias, sino también que en otros escenarios siguieron conociendo cosas. Por ejemplo, a nivel del Ministerio Público, una imputación contra el coronel jefe del cuerpo de seguridad que está en el espacio físico del Palacio Federal Legislativo, el coronel Lugo. Fue imputado por el Ministerio Público, como también otras decisiones del Ministerio Público interesantes sobre hechos de presunta corrupción, particularmente en PDVSA. De eso ya se ofrecerán detalles en breve, pero tratando de aproximarnos a lo que fue en términos generales el balance de ayer, pues lamentablemente hay que volver a registrar una nueva víctima en Carabobo, en la ciudad de Valencia, en el sector de la Isabelica. Un joven de 17 años fue asesinado por arma de fuego en el marco de las protestas que se venían realizando. Y si hacemos un repaso por lo que ocurrió en todo el país, hubo pues de nuevo la actuación de las brigadas del orden público, hubo otra vez un número significativo de personas heridas, maltratadas, detenidas, de acuerdo a la denuncia de los testimonios, más el reflejo que se establece clara y definidamente a través de los portales y de los medios de comunicación social. Hay una foto emblemática de un efectivo de la Guardia Nacional colocándole y casi que arrastrando con el pie en la espalda a una mujer que tenía pues sobre su rostro la bandera nacional. Eso recorrió no solamente las redes sociales venezolanas, sino que se multiplicó por el mundo, así como lo fue también emblemático el ataque al Palacio Federal Legislativo y cómo se multiplicó por el mundo. Pues esto da una muestra de las cosas, cómo se registraron y cómo ocurrieron en el día de ayer. Hubo una actuación muy severa en diferentes sitios, en el municipio Baruta, en el municipio Sucre del estado Miranda, ambos, en el municipio El Hatillo, en los Altos Mirandinos, también en el estado Miranda. En Valencia la represión fue bastante ruda también, en el sector del Trigal, así como la lamentable situación que se presentó en la Isabelica, también en Barquisimeto, y en otros sitios pues transcurrió en el Táchira, y en otros sitios, también transcurrió pues un movimiento de protesta muy fuerte que en verdad y ciertamente por el reflejo que tienen medios y portales, pues paralizó el país. En el estado Zulia una especie de paro cívico, una protesta y una paralización casi que general de la ciudad de Maracaibo, y en el oriente del país, en el estado de Esparta, en el estado Anzoátegui y también en Bolívar, se presentaron situaciones más o menos similares. Esto tratando pues de resumir o sintetizar las cosas. A la par, otras informaciones que destacan en la agenda, y es que ayer la Conferencia Episcopal Venezolana hizo una nueva petición al gobierno para que detuviera esa consulta constituyente convocada por el Ejecutivo Nacional a través de la figura del presidente de la República, convocada para el día 30 de julio. El gobierno pues anda en la organización de esto junto con el Consejo Nacional Electoral, incluso están llamando para este domingo 16 de julio a una feria electoral que coincide con esa consulta popular que también ha llamado la oposición, una consulta popular para pedir definición sobre tres temas, sobre tres preguntas que tienen que ver con el momento político venezolano, sobre el respeto a la institucionalidad, el pronunciamiento de Fuerza Armada y otros organismos públicos y una convocatoria para que los venezolanos decidan si quieren unas elecciones libres.
Esto en términos generales, ¿no? Bien se conoce ya por allí cuál es el perfil de las 3 preguntas que se plantean. Bueno, lo cierto es que cada quien anda en su camino. Junto a esto también hay otros temas, siguen formulándose conjeturas sobre el caso del traslado de Leopoldo López en arresto domiciliario y bajo la condena que tiene a su casa desde la cárcel militar de Ramo Verde. En fin, son muchas cosas, ¿no? Y hay más informaciones porque fue una agenda muy movida la que se registró en el día de ayer, lunes 10 de julio. Para hoy los opositores tienen previstas asambleas, igual que para el día miércoles. También hay una sesión en el día de hoy de la Asamblea Nacional para tratar varios puntos de la agenda, entre ellos el asalto de la semana pasada y, bueno, otras movilizaciones que anuncian los opositores para el día jueves, la juramentación de unos comités, el sábado caravanas, en fin, bueno, todo de cara a lo que va a ser pues esa consulta popular del domingo próximo 16 de julio. Y hay mucho más en la agenda informativa de este día, martes 11 de julio. Vamos a comenzar entonces también a presentarles titulares de esta primera emisión del noticiero de Televen. Comenzamos con el saldo lamentable de un joven que fue asesinado con armas de fuego en la ciudad de Valencia durante la jornada de protesta convocada para este lunes por la mesa de la unidad denominada El Trancazo. Mientras que 9 guardias nacionales resultaron heridos en distintas zonas del país. Hay una explosión de un mortero, como lo llaman, emblemático, que recorrió las redes sociales. Eso fue en el distribuidor de Altamira, ¿no? Seguimos. Obispos venezolanos piden al presidente Maduro retirar la constituyente. El Consejo Nacional Electoral anunció este lunes que no utilizará tinta indeleble para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente por inconveniente con sus proveedores. También, por cierto, ayer nos decía el profesor Ángel Oropesa que para la consulta de los opositores el día domingo 16 tampoco se utilizará tinta indeleble y los cuadernos de votación para evitar problemas por algunas denuncias que ha hecho el factor sindical de persecución contra los empleados públicos que quizá quieran sumarse y votar ese día domingo 16, serán incinerados, serán quemados los cuadernos de votación que se utilicen para esta consulta del 16 de julio. Bueno, no habrá tinta indeleble tampoco, como también el 30 de julio. Bueno, la nota internacional, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió a su homólogo Maduro desmontar la constituyente para que exista una solución al conflicto político venezolano. Bueno, precisamente este tema político lo abordaremos en el día de hoy con la presencia en el estudio de Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y dirigente del partido Voluntad Popular. Bueno, al final, como siempre, arte y espectáculos. Y recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través de Twitter usando la etiqueta numeral primera emisión. Vamos con titulares, prensa nacional, regional, el informe de los corresponsales, titulares de la prensa internacional, informaciones de último momento, el tiempo y el tránsito. Así que Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, caballeros. Buen día, Venezuela. Bueno, aquí estamos martes con este lamentable saldo, ¿no? Que ya reseñaba Carlos al inicio de esta emisión. Sí, señor, lamentable pues esta situación ocurrida en la ciudad de Valencia y bueno, todas las personas que también se han visto heridas producto de estos trancazos y de estas protestas que se están dando en distintos puntos de nuestro país. Vamos a pasar a revisar información de último minuto, lo tomamos de la cuenta del director nacional de Protección Civil, Jorge Galindo. Él señala que hay actualmente en desarrollo un incendio de estructura en un establecimiento tipo chivera que está ubicado en La Yaguara. La foto es bastante oscura, sin embargo, en esta zona podemos ver algunas llamas, en esta parte de acá. Y el director nacional de Protección Civil señala más arriba un mensaje relacionado con este incendio que pudiera causar algo de alarma porque dice que está localizado en una chivera ubicado muy cerca del Hospital Pérez Carreño en La Yaguara. Es información en desarrollo, pues estaremos pendientes de la misma para traerles más detalles. Bueno, por ahora entonces toca iniciar la revisión de los diarios de circulación nacional y lo vamos a hacer de inmediato.
Y vamos a comenzar con la portada del diario 2001. Reseña lo que fue la actividad de la Fiscalía General de la República, del Ministerio Público. Dice acá, Fiscalía corta rabo y oreja. En un solo día, el Ministerio Público citó en calidad de imputados al coronel Vladimir Lugo por el ataque a la Asamblea Nacional, al actor Manuel Sosa por irregularidades en contrato con PDVSA y también solicitó libertad plena para el abogado Braulio Jatar. Más abajo acompañan con 3 gráficas la siguiente información: más trancazos, enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden público se reportaron en horas de la tarde de ayer en algunas zonas de Caracas y del interior del país. La oposición señaló que en el sector La Isabelica, en el estado Carabobo, murió un menor de 17 años, mientras que en Aragua falleció un candidato en circunstancias aún por aclarar, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora revisemos qué nos trae el Universal en su primera plana de hoy, martes 11 de julio. Ellos dan prioridad al tema económico. Titulan, en 8,9 billones de bolívares se estiman impacto de ajuste salarial. Según la firma Torino Capital, la reciente alza salarial de 50% es inferior al índice inflacionario actual en el país. Señalan además que con este aumento presentado por el presidente Maduro el pasado 2 de julio, el alza mensual del sueldo mínimo equivale a 11,9%, un ritmo bastante inferior al de la inflación estimada de 18,5% para abril y de 21,1% para mayo. También tenemos información política electoral. En esta primera plana, MUD espera unos 14 millones en consulta del 16 de julio. El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, informó que para la consulta popular del domingo estarán habilitados 1.933 puntos soberanos. En esta primera plana tenemos gran fotografía que nos habla del tema comunidad. Mayor seguridad requiere la Varal. Vamos con la portada del diario El Nacional. 3 temas destacan en la misma. La primera tiene que ver con la situación vivida el día de ayer en distintos puntos de la ciudad de Caracas y también del interior del país. Con represión respondieron Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana a trancazo de 10 horas. En el distribuidor Altamira, una joven fue golpeada, pisoteada y detenida por un escuadrón motorizados de guardias nacionales. En ese mismo lugar, 7 militares resultaron heridos en la explosión de un artefacto. En la autopista Francisco Fajardo sacaron las escopetas y dispararon perdigones y gases por más de 2 horas. También se reseña lo que fue una carta enviada por la Conferencia Episcopal Venezolana al presidente de la República, Nicolás Maduro. Iglesia le pide a Nicolás Maduro retirar llamado a constituyente. Arzobispos y obispos del país solicitaron al jefe de Estado reconocer la autonomía de los poderes públicos y trabajar con la Asamblea Nacional y la Fiscalía General de la República en forma conjunta por el bienestar de todos. Ahora veamos cómo jerarquiza la información el diario Vea en este día. Ataque terrorista deja 7 guardias nacionales bolivarianos heridos. Allí tienen la fotografía. 7 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana resultaron heridos este lunes tras un ataque con un fuerte explosivo durante el trancazo realizado por la oposición en Altamira, municipio Chacao. El ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, indicó que la protesta opositora también dejó 2 guardias nacionales heridos de bala en La Taona y en San Antonio, estado Miranda. Otra información que destaca esta primera plana da cuenta del resultado de una conversación telefónica entre los presidentes de Rusia y de Venezuela. Maduro y Putin abordaron temas estratégicos. Los mandatarios evaluaron temas neurálgicos para la relación Venezuela-Rusia, países que desde hace varios años establecieron muy de cerca relaciones comerciales y políticas. Vamos con la portada de Últimas Noticias. Su titular principal da cuenta de una reunión que se dio el día de ayer en la sede del CEOFAN. Afinan la seguridad para la Asamblea Nacional Constituyente. 1.186.196 electores fueron seleccionados como miembros de mesa. Tibisay Lucena dijo que el domingo 16 habrá una jornada de ensayo de votación y Remigio Ceballos, vamos a garantizar el derecho al sufragio. El CEOFAN estudió junto al CNE la logística para la elección del 30 de julio. Más abajo la gráfica da cuenta del ataque con explosivo en Altamira. Ese es el titular que ellos colocan. 7 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana resultaron
con quemaduras cuando un artefacto estalló en el distribuidor, donde también 2 reporteros recibieron perdigones. Otros 2 agentes fueron heridos de bala en La Tahona y San Antonio. En Valencia, un joven de 17 años que protestaba en la Isabelica fue asesinado de un disparo, mientras que en Maracay, sector 23 de enero, también mataron de varios tiros a un candidato a la Asamblea Constituyente durante la presentación justamente de él como candidato. Ahora nos vamos a revisar la primera plana del diario Meridiano, especialista en la materia deportiva. Titulan: "Está barato, dame 6. Criollos en el Juego de Estrellas en Miami". José Altuve y Salvador Pérez como titulares, Abisail García y Ender Inciarte en la reserva, además del árbitro Manuel González y del coach Henry Blanco. Serán los delegados tricolores en el choque estelar de esta noche en el Marlins Park floridano. Bueno amigos, nos toca hacer una pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso vamos a revisar la prensa regional. Los transportistas están pidiendo un nuevo aumento de pasajes. Al regreso les contamos de cuánto. Es así, sigan allí. Bueno, comenzamos la revisión de los diarios de circulación regional en el estado Anzoátegui y Gaudí con la portada de El Norte. Su titular nos indica que los transportistas están solicitando que el precio del pasaje en autobús suba a 500 bolívares. ¿Qué nos trae la calle del estado Carabobo, entidad muy movida el día de ayer, por cierto? 2 chamos muertos por trancar la Isabelica. Las víctimas fatales recibieron múltiples balazos en plena protesta contra el gobierno. Bueno, hasta ahora es oficial de uno, ¿no? Esta era información extraoficial que se manejaba en horas de la noche de ayer de otro joven fallecido. Sí, sin embargo no ha sido confirmado hasta ahora por las autoridades ni por el Ministerio Público. Estaremos igual pendientes. Ojalá que no sea cierto. Vamos con la portada del diario Los Andes, edición que circula en el estado Trujillo. Ellos acá reseñan una protesta por falta de gas para las cocinas, para poder cocinar, y señalan: al grito queremos cocinar con gas y no con leña. Habitantes de diferentes sectores protestaron el día de ayer ante la deficiente distribución de este producto. El Clarín de la Victoria, Estado Aragua, que destaca una información que también acaparó la atención este lunes. Sicarios matan a candidato, y el antetítulo: participaba en acto de la constituyente. La fotografía que ocupa esta primera plana: trancazo de 10 horas, paralizó el país. Bueno amigos, información regional, en este caso en la voz de nuestros corresponsales. Hacemos este contacto en directo con las regiones. Buenos días, Jesús Albino. ¿Será? ¿Sí? Gracias, buenos días. Hacemos este contacto del estado Anzoátegui para informarles que habitantes de las diferentes ciudades de los 21 municipios de la entidad han señalado que existirían fallas en el suministro del servicio eléctrico en horas no anunciadas por parte de la Corporación Eléctrica. Aunque se realizan cortes programados, estos por lo general son de 4 horas de duración y se realizan en horas de la mañana, pero durante el resto del día se registran fallas en el voltaje y también apagones sin ningún tipo de explicación. En Aragua, miembros del Frente Unido de Transporte tienen previsto aumentar el pasaje a un 100% de su costo actual. Aseguran estar obligados a implementar esta medida por el alto costo de los repuestos y otros insumos necesarios para el mantenimiento de las unidades de transporte. Hola, muy buenos días. El gobernador del estado Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa, junto a la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, dio inicio a la campaña para la Asamblea Nacional Constituyente con un recorrido por los diferentes sectores de la geografía insular, asegurando que darán cumplimiento a la agenda establecida por el Ejecutivo Nacional para este 30 de julio. Más de 500 kilos de pescado fueron robados del mercado municipal de Cumaná. Los comerciantes denunciaron pérdidas por más de 800 millones de bolívares. Alertaron a las autoridades que no es la primera vez que se presenta esta situación y exigieron no solo garantía de seguridad ciudadana, sino respeto a su derecho al trabajo. Habitantes del sector Bucaral, el municipio Ortiz, demandan mediante acciones de calle que se mejore el servicio de gas doméstico en la zona. Argumentan que tiene más de 30 días sin recibir el servicio de la bombona pequeña y mediana. Es por ello que demandan a las autoridades intervenir en el proceso de servicio de gas doméstico. Desde el estado Guárico, José David Rondón, Televen.
Comenzamos la revisión de la prensa internacional con el Diario de Bolivia. Ellos titulan con este antiquísimo litigio por fronteras marítimas que mantienen Chile y Bolivia. Y el titular es el siguiente: Bolivia-Chile coinciden en crear comité de fronteras. La portada del diario El Comercio, que circula en Perú, nos refiere lo siguiente: el Frente Amplio pierde a la mitad de sus integrantes. Se oficializa la separación de aranistas y mendocistas. Y más abajo tienen una gráfica donde se muestra al presidente de esa nación, Pedro Pablo Kuczynski, con una de las líderes políticas de allá también, la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori. Un nuevo acercamiento, lo titulan de esa manera. Vamos a revisar ahora otros cables internacionales. Un avión militar estadounidense se estrelló ayer lunes en el sureño estado de Mississippi, con el resultado de 10 personas fallecidas. La información fue dada a conocer por medios locales. Posteriormente, el Cuerpo de Marines confirmó el accidente ocurrido en la tarde-noche del día de ayer, como les estaba comentando. Nos vamos a Europa. Agricultores franceses volcaron hoy martes 2 toneladas de melocotones frente al consulado de España de la ciudad de Perpiñán. Esto está al sur de esa nación. Esto en protesta por la competencia de los productores españoles, a la que consideran desleal. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Precipitaciones dispersas en Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Portuguesa, Táchira, Mérida, Lara y Zulia. San Carlos estará parcialmente nublado, temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 33. Barcelona parcialmente nublado, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 33. Cumaná parcialmente nublado, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 33 grados centígrados. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Adelante. Bueno, iniciamos el recorrido revisando nuevamente la cuenta en Twitter del Director Nacional de Protección Civil, Jorge Galindo, y ahí tenemos las primeras imágenes del incendio en la zona industrial de La Yaguara. Bomberos y Protección Civil en combate del mismo. Pueden ustedes ahí observar las gráficas que nos envía el Director Nacional de Protección Civil. Acá arriba también otra imagen de ya la actuación de los bomberos para sofocar este incendio en la zona industrial de La Yaguara, cerca del Hospital Pérez Carreño, como informaba Jorge Galindo más adelante. Bueno, ahora vemos otras imágenes, en este caso Monumento del Turpial. Esto es el distribuidor metropolitano, 60 kilómetros por hora. Acá nos hacen una denuncia: intransitables y de tierra las calles de la Gran Manzana en Bejuma. Ahí tienen ustedes también la imagen. Otra denuncia que nos hacen: acceso a Las Rosas frente a la estación de servicios Las Rosas. Esto es en la avenida Intercomunal. Totalmente destruido el pavimento, también lo pueden observar. Esto daña mucho los cauchos, que están bastante caros. Sin novedad en los valles del Tuy. También nos señalan pues que hay buena circulación en la autopista Francisco Fajardo y en la autopista del Este. Bueno, si no hay... Así transcurre el tránsito hoy en Ciudad Capital, muy distinto ayer. Sí, bueno, calmado, vamos a ver, ¿no? Sin embargo... Sí, salvo el incendio, calmado. Sí, en términos generales quedan las secuelas, ¿no? Y la recolección de los escombros, porque cuando veníamos hacia acá había muchos escombros en calles y avenidas producto pues de esta actividad que se denominó el trancazo. Bueno, vamos a ver cómo transcurre la agenda en el día de hoy. Hay algunas actividades pendientes por allí que están anunciando. En todo caso, vamos a resumir titulares que tendrán en breve en detalles en esta primera emisión del noticiero de Televen. Por supuesto, una reseña amplia de lo que fue la actividad opositora, con las secuelas y consecuencias que ya hemos venido reseñando desde la apertura del noticiero, con víctimas, con heridos, con detenidos y alguna que otra información adicional en este sentido. También, bueno, habrá información y reseña de lo que solicitó ayer la Conferencia Episcopal Venezolana. Solicitó al gobierno para que detuviera la Asamblea Constituyente, esta cita gubernamental pautada para el 30 de julio con carácter sectorial y territorial, según se ha definido. También, bueno, la actividad que ha desarrollado el Consejo Nacional Electoral. Están anunciando una feria electoral para el día domingo 16, precisamente el día en que se va a realizar la consulta popular de los opositores.
Información que viene de Colombia, pero es bien interesante porque converge con lo que estableció la conferencia episcopal en su solicitud. Se trata del presidente Santos pidiéndole al gobierno que para tratar de buscar una solución política a la crisis nacional deberían suspender esa consulta de la constituyente. En el espacio de la entrevista conversaremos con Freddy Guevara, el ex primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y dirigente del Partido Voluntad Popular. Y siempre al cerrar pues tenemos arte y espectáculos en lo actual. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Les saluda Héctor Matos, bienvenidos a esta jornada informativa. Hasta ahora saludamos a nuestra intérprete de señas, Ángeles Soto, y a la comunidad de sordos que siempre está en sintonía del noticiero. Comenzamos con las informaciones. De un disparo fue asesinado un joven en la ciudad de Valencia durante la jornada de protesta convocada para este lunes por la mesa de la unidad denominada El Trancazo. En la Gran Caracas, 2 guardias resultaron heridos de bala y 7 más fueron afectados por una explosión en el distribuidor Altamira. La víctima fatal, Rubén Darío Jiménez, de 17 años, se encontraba atendiendo el llamado de la Mesa de la Unidad Democrática en uno de los puntos del sector La Isabelica de Valencia cuando recibió un impacto de bala que le quitó la vida de forma inmediata. En la misma zona además resultaron heridos de proyectil al menos 3 manifestantes, uno de ellos se encuentra delicado de salud. Con esta muerte son 92 los venezolanos que han perdido la vida durante los 102 días de protestas antigubernamentales que se han registrado en todo el territorio nacional. Por su parte, este lunes también resultaron heridos 9 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en la misma convocatoria. Los 2 primeros por impactos de bala, uno en la urbanización La Taona y el otro en San Antonio de los Altos, en el estado Miranda. Los 7 efectivos militares restantes resultaron heridos considerablemente tras una fuerte explosión en el distribuidor Altamira cuando se desplazaba un contingente en motocicletas por el sector. El Ministerio Público ya comisionó a la Fiscalía 55 del área metropolitana de Caracas para investigar el hecho. Sí, efectivamente, un grupo de reacción inmediata de la Guardia Nacional Bolivariana que se encontraba haciendo un patrullaje con contención activa en las inmediaciones del distribuidor Altamira, fue atacado con un componente explosivo pirotécnico de gran poder y resultaron lesionados 7 efectivos militares, 2 efectivos militares con quemaduras de 2º grado y 5 efectivos militares con quemaduras de 3er grado. Los efectivos fueron trasladados inmediatamente al Hospital Militar Vicente Salia, ubicado en el Fuerte Tiuna, y a Dios gracias que está fuera de peligro. Más temprano, desde las 10 de la mañana de este lunes, simpatizantes de la oposición venezolana respondieron nuevamente el llamado de la Mesa de la Unidad Democrática para trancar las calles y avenidas por 10 horas. Zonas como Bellomonte, Caurimares, Santa Mónica, Avenida Victoria iniciaron la actividad puntualmente. Se observó a manifestantes trancando sus respectivas calles con banderas, gorras, pancartas en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Inclusive se contempló la presencia de mascotas en distintos puntos de la capital. No obstante, los cuerpos de seguridad del Estado volvieron a mostrar la misma actitud. Zonas como Las Mercedes, Autopista Francisco Fajardo, El Paraíso, La Urbina volvieron a llenarse de gas lacrimógenos, pues efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana intentaban dispersar el denominado trancazo. A pesar de ello, durante la actividad también se observó presencia de dirigentes políticos, uno de ellos el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, quien aseguró que el próximo domingo 16 de julio la ciudadanía debe dejar claro que no desean una constituyente que no resolverá los problemas del país. A su juicio, la participación será determinante. De ahí en adelante, dejando claro que no aceptamos la constituyente, que demandamos que la Fuerza Armada Nacional cumpla la Constitución y que la Asamblea Nacional va a renovar los poderes públicos, convocar elecciones y conformar un gobierno de unión nacional, salga todo el pueblo a la calle de manera clara y firme hasta que se respete ese resultado. Este lunes el Foro Penal Venezolano también informó que se contabilizaron diversas detenciones de manifestantes durante la actividad en todo el país. Uno de los casos, el del alcalde del municipio Los Alias de San Antonio de los Altos, Josy Fernández, quien informó que al menos 26 personas fueron aprehendidas por los cuerpos de seguridad del Estado. A su juicio, simplemente por permanecer en las calles expresando su rechazo a la constituyente. Kevin Alfonso Gil, Televen. Y la Conferencia Episcopal Venezolana solicitó al presidente Nicolás Maduro retirar la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.
En una carta firmada por la directiva presidida por Monseñor Diego Padrón, recomendaron al jefe de Estado reconocer la autonomía de todos los poderes públicos y trabajar conjuntamente con ellos, particularmente con la Asamblea Nacional y la Fiscalía General de la República. Sugirieron que en el alto gobierno se asuman e implementen los acuerdos que se alcanzaron en la primera ronda de diálogo. Recordaron que el Papa Francisco ha seguido con gran preocupación lo que ocurre en Venezuela y ha dado muestras de solidaridad con el Episcopado Nacional. Reiteran que el presidente Maduro debe poner al servicio del encuentro y de la reconciliación entre todos los venezolanos, por el camino que señala el Santo Padre Francisco. Y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció que no se usará tinta indeleble para el proceso de Asamblea Nacional Constituyente el próximo 30 de julio, debido a inconvenientes con los proveedores. Luego de una reunión privada en la Escuela de Infantería de Marina ubicada en Fuerte Tiuna con el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López y el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana CEOFAN, almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo, Lucena informó que para dicho proceso fueron escogidos 1.186.196 votantes para prestar apoyo como miembros de mesa. En este caso, los proveedores, la Universidad Central de Venezuela, mandaron una comunicación al Consejo Nacional Electoral anunciando que no iban a ser nuestros proveedores en este proceso electoral, por lo tanto nosotros responsablemente sacamos la tinta para este proceso electoral y obviamente buscaremos otros proveedores para el próximo diciembre. Sí decidimos mantener la tinta indeleble como parte del proceso electoral, que como digo, no con la autenticación biométrica es más que garantía para la pulcritud del proceso electoral. Entre tanto, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo, aseguró que durante dicho encuentro se afinaron detalles para la activación del Plan República en la elección de los constituyentistas. De cómo va avanzando este proceso y todas esas medidas y elementos fundamentales para garantizar que aquellas personas que pretendan, pues, de alguna manera alterar o instigar a la violencia, sean, pues, puestos a orden de la justicia venezolana de manera inmediata. Mientras que como parte de este proceso, el Consejo Nacional Electoral mantiene activas en todo el país ferias electorales. A ver la pantalla, a familiarizarse, a tocar para que hagan la práctica de cómo es votar con los números, que es una forma muy sencilla de votar. Asimismo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral exhortó a toda la población venezolana a participar este domingo 16 de julio en las ferias electorales en las que habilitarán más de 1000 máquinas de votación. Desde la Escuela de Infantería de Marina en Fuerte Tiuna, Cristal Chopite, Televen. Y la Mesa de la Unidad Democrática aspira a captar al menos 50.000 voluntarios para apoyar en el plebiscito de este domingo. Se afirma que la jornada contará con observadores nacionales e internacionales. Se espera que entre este martes y el viernes los voluntarios informen de qué manera respaldarán la logística que se implementará en los 1.933 centros de votación. Estamos pidiéndole a cada uno de los ciudadanos que se nos acercan en los trancazos y nos dicen cómo podemos ayudar, que preparen comida para el 16 de julio. Que todos los que quieren colaborar con nosotros sepan que normalmente tenemos 14.000 centros electorales cuando vamos a consultas nacionales y que vamos a tener ahora 1.933 centros que están consolidando esos centros nacionales. Por lo tanto, necesitamos movilización, que vamos a pedirle a todos que se familiaricen con sus centros, y eso va a ser el día viernes. Desde la MUD se instó al chavismo crítico a sumarse a la consulta de este fin de semana contra la constituyente, al tiempo que se aseguró que la jornada contará con observación nacional e internacional y se pidió especial apoyo a los países latinoamericanos. La seguridad de la jornada estará en manos de una comisión nacional que contará con expertos en el área. Por otra parte, el diputado Luis Florido rechazó las declaraciones del ministro de Información, Ernesto Villegas, en el que se afirma que la seguridad del dirigente Leopoldo López ahora dependía de sus familiares y aliados. Si eso fuese así, entonces no tendría a Leopoldo apostado al Cevinge en las afueras de su casa. Pues evidentemente que Leopoldo López está preso aún, solo que está preso en su casa. Y evidentemente que la responsabilidad le corresponde en este momento al gobierno. Esas son formas y son mecanismos para atemorizar, para intimidar a su propia familia, para intimidar a los seguidores, en este caso de Leopoldo.
La MUD presentará el miércoles un documento de acuerdo nacional con diversos sectores del país como parte de la antesala a la consulta del 16 de julio, mientras que el sábado está prevista una gran caravana. Mardoley Prin, Televen. Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió a su homólogo Nicolás Maduro desmontar la constituyente para que exista una solución al conflicto político. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos convocó una asamblea extraordinaria para discutir el proceso de juicio contra la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz. El encuentro de los 21 países que conforman la asociación fue pautado por la Fiscalía de Bolivia para el próximo jueves 13 de julio en Buenos Aires, Argentina. Esta es la tercera vez que el bloque se pronuncia con respecto a la situación del Ministerio Público venezolano. Cuba celebrará elecciones en el mes de octubre para elegir delegados a la Asamblea Nacional que votarán por un nuevo líder, luego que el presidente Raúl Castro dimita en febrero de 2018. De ser elegido el vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por el nuevo Parlamento, se marcaría una ruptura en la línea de los Castro, quienes han gobernado en la isla desde 1959. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, escribió a través de su cuenta en Twitter que para que exista una solución al conflicto político que vive actualmente nuestro país, el gobierno de Nicolás Maduro debe desmontar el proceso constituyente. Por otra parte, la canciller colombiana María Ángela Holguín comentó que espera que el traslado del dirigente opositor Leopoldo López hacia su casa como centro de retención sea un avance y que esto impulse un diálogo para el acuerdo político y una salida a la crisis. Un nuevo escándalo relacionado con actividades sexuales y consumo de drogas sacude al Vaticano. Esta vez el implicado es el monseñor Luigi Capozzi, uno de los colaboradores del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos de la Santa Sede. Según reportaron medios locales, Capozzi fue retenido la semana pasada, luego que en un departamento donde vivió Joseph Ratzinger, cuando era cardenal ubicado en la Congregación para la Doctrina de la Fe, las autoridades sorprendieron al prelado en una fiesta con muchos excesos junto a otros hombres, en la que también incautaron drogas. Asesinado candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector transporte del Estado Aragua, José Luis Rivas. Al regreso, detalles de esta y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. Bien amigos, continuamos con más información. El dirigente del PSUV y jefe del comando de campaña Zamora 200, Héctor Rodríguez, anunció la agenda de movilización de esta semana en el marco de la campaña electoral para la Asamblea Nacional Constituyente y destacó que el domingo 16, el día más importante en el que realizarán un simulacro de votaciones para la Constituyente. El día de mañana, martes, todos los candidatos y candidatas deben desplegarse en todos los urbanismos de la gran misión Vivienda Venezuela. El día miércoles nos vamos a encontrar con todos los clubs. El día jueves vamos a estar visitando los corredores Barrio Tricolor. El día viernes nos vamos a encontrar con los 29 movimientos del Congreso de la Patria. El día sábado vamos a estar en una tarea hermosísima también, que son las bases de misiones. Y el día domingo el CNE ha convocado al gran simulacro electoral, porque el mismo día domingo vamos a aprobar esta estructura del carnet de la patria. Como ustedes saben, el carnet de la patria tiene el código QR. Así que en todos los puntos que ponga el CNE, con esta aplicación, checando minuto a minuto quién ha ido a votar, quién falta por movilizar. Rodríguez también aseguró que las acciones de calle promovidas por la oposición han quemado cerca de 4 millones de cajas de CLAP y afirmó que en los próximos días estarán discutiendo la propuesta de una ley de control y congelamiento de precios planteada por el presidente Nicolás Maduro. Fue asesinado este lunes un candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector transporte en el municipio de Girardot, del estado Aragua. El hecho ocurrió cerca de las 5:30 de la tarde, en medio de la juramentación de la campaña previa a las acciones del 30 de julio, que se llevan a cabo en el sector 23 de enero de Maracay. Bueno, desde
Desde la apertura les habíamos dicho que Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y además dirigente del Partido Voluntad Popular, pues nos acompaña. Freddy, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y buenos días. Bueno, buenos días. A ganarle el tiempo al tiempo, ¿no? Luego de la cadena de radio y televisión, ¿no? Hay muchos temas en la agenda de trabajo, por decirlo de esta forma. Hay un compromiso que asume la oposición el día domingo 16, pero antes, evidentemente, el tema de Leopoldo sigue siendo jerárquico, está en un lugar prominente. Y surgen múltiples comentarios, preguntas y especulaciones en ese sentido. En todo caso, a tu juicio, ¿qué llevó al gobierno a simplemente trasladar a Leopoldo de la cárcel militar de Ramo Verde en la situación que se encontraba a su arresto domiciliario con la pena que tiene encima de 13 años y 9 meses de prisión? La presión del pueblo, la presión de la comunidad internacional, no hay ninguna otra. Yo decía ayer, estaba conversando con algunos ciudadanos en las trancas que se realizaron y algunos me preguntaban si esto no era una jugada del gobierno. Yo les decía, ¿ustedes no recuerdan cuando pasó lo de la fiscal general, que empezó también toda una elucubración de que era una jugada del G2 cubano? Y luego también cuando han pasado varias cosas que lamentablemente pareciera que algunos en la población estamos como con una mentalidad de minusvalía de política, de que somos minoría o de que somos poquiticos. Y no entendemos al final el poder que está representando hoy, no la oposición como fuerza política, sino el pueblo. Y el pueblo, en su determinación por conquistar su libertad, ha hecho que este régimen se debilite, se fragmente, se divida, y que en el medio de esa debilidad tenga que tomar decisiones como las de enviar a Leopoldo López para su casa. Leopoldo López dijo claramente, el día que llegó a su casa, en una carta que me mandó a leer a los medios de comunicación y a todo el país, que él salía sin rencor, cosa que es muy importante, porque la reconciliación tiene que ser algo para todos los venezolanos, pero que tampoco tenía ningún tipo de voluntad en claudicar en su lucha por la libertad. E incluso dijo que si tenía que volver a Ramo Verde por mantener sus principios, estaba dispuesto a hacerlo. Por lo tanto, aquí lo que hay es un avance, un paso más hacia la libertad de Venezuela, producto de todos los venezolanos, de los jóvenes de la resistencia, de los escuderos, de la presión de la comunidad internacional, de todos los que han salido a marchar y todos y cada uno de los ciudadanos que han decidido ser libres y asumir un camino distinto al que tenemos hoy. El factor internacional, ¿cuánto pesó en todo esto? La participación de Zapatero, hay unas especulaciones colaterales como que lo que habría discutidos en el grupo de los 20 en Hamburgo, una cantidad de cosas que ruedan por redes sociales y portales. Sí, alrededor de todas estas cosas, sobre todo cuando estamos hablando de un régimen como este, que es una caja negra, no hay forma de tener toda la información. Pero en efecto, el expresidente Zapatero jugó un rol para buscar la mediación del caso por cárcel para Leopoldo. En el grupo del G20, que son los países más fuertes del mundo, llamémoslo así, también se tocó el tema. Es decir, había una presión internacional muy importante y en un régimen que está quebrado, porque destruyó al país y además se robó lo poco que pudo producir. El tema internacional es elemental porque están sin dinero. Y ellos, como aparte quieren seguirse llenando los bolsillos y además quieren seguir financiando su proyecto, bueno, sin sentido, que quieren seguir imponiendo un comunismo en Venezuela, necesitan dinero. Y bueno, ha pasado no es con fácil Rusia. Hoy día, ¿no? Y es un problema porque tienen dos graves problemas. Te diría muchos, pero voy a puntualizar dos. Primero, desconocen a la Asamblea Nacional y ellos creen que le hacen un daño a la oposición y le hacen un daño al país, porque nadie le va a prestar dinero a la Asamblea, al gobierno venezolano si no pasa por la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque es lo que dice la Constitución, no es un capricho de Freddy Guevara, no es un capricho de Julio Borges. Es que la Constitución dice que todos los contratos de interés nacional, deuda, etcétera, tienen que ser aprobados por la Asamblea, que es quien representa al pueblo en el Estado venezolano. Y lo segundo es la credibilidad. Esta gente nadie les cree. Tú una gente que ha ido 7 veces a un abasto, pide fiado, pide fiado, pide fiado, y de repente o lo revende o se lo roba y nunca paga. Entonces, ante esa situación, el tema de los derechos humanos, la asfixia que tienen ellos a nivel económico, los obliga a prestarle mucha atención a la situación interna del pueblo de Venezuela, presionando y luchando por su libertad, y la comunidad internacional que no quiere seguir secundando una dictadura. Ahora, Freddy, ¿es posible de cara al futuro un entendimiento? Es decir, ¿es posible no del diálogo como se planteó el año pasado y en la forma que incluso se firmó un acuerdo? ¿Es posible converger, entenderse? ¿Es posible negociar? Hay quienes no les gusta la palabra. ¿Cómo hacer en ese caso? Porque mira, el país está en una situación crítica desde el punto de vista político-institucional, pero hay una gravísima crisis económica y social que tiene que enfrentarse. Mira, todos los venezolanos, todos los opositores, o su gran mayoría, por decirlo así,
estamos claros de que una negociación sería lo ideal para el país. Ahora, ¿qué negociación? Porque el gobierno lo que ha planteado hasta ahora ha sido un diálogo en el que simplemente se pierde tiempo y la discusión es, dime qué concesiones te doy para yo permanecer en el poder y quedarme para siempre. Esa ha sido la discusión. Eso no puede ser el planteamiento. Si el gobierno quiere de verdad buscar una solución a este país, el punto central de cualquier negociación política tiene que ser cómo el pueblo vuelve a decidir y asumir el control de lo que pasa en este país y decidir el cambio de gobierno. Ese es el punto central de cualquier negociación política hoy en día. Ahora, para negociar se necesitan dos. La oposición venezolana creo que ha demostrado en demasiadas oportunidades, incluso en algunas ingenuamente, incluso en algunas dividido. Nosotros el año pasado no participamos, bueno, que había voluntad de discutir, pero el régimen ha demostrado que eso lo ve como una herramienta para manipular, desmovilizar y dividir a la oposición. Lo de Leopoldo pudiera verse como que voy a trasladar a Leopoldo a su casa para ver si los opositores se animan y vuelven a sentarse. Ojalá de verdad esa acción que tomaron con Leopoldo sea un hecho de sinceridad. Ojalá sea así. Uno pudiese pensar dos cosas. Yo creo hoy, estoy convencido que es producto de la presión. Eso es así. Ahora, la presión ellos pudieron haber querido, mandando a Leopoldo a su casa, lograr una de dos cosas. Una, que es decir, vamos a hacer esto para ver si ellos se desmovilizan, bajan la presión, etcétera, cosa que no van a lograr ni en el propio Leopoldo, que ya ha dicho claramente, que ha hecho un llamado claro para que el 16 de julio todos los venezolanos salgan al plebiscito nacional, a la consulta popular, a decidir el futuro de Venezuela. O lo otro que podría ser es que sea un primer paso de verdad para una negociación política, pero seria, insisto, de una solución. Porque es que esto no puede ser, vamos a negociar cómo ellos se quedan en el poder, cómo quedan los 91 muertos igualitos, cómo aquí queda todo, y que entonces que a la oposición le den unas cositas para sobrevivir. Esto no se trata ya de una discusión de espacios de poder, esto ya es una discusión nacional de la supervivencia de la República y de un pueblo que no va a dejar las calles hasta conseguir la libertad de Venezuela. Vamos al 16, vamos al domingo. ¿Qué puede surgir de allí? ¿Qué va a pasar al día siguiente de un resultado electoral que se vislumbra y se visualiza de una enorme participación, de acuerdo a las investigaciones de opinión pública? Así es, mira, lo que va a surgir a partir del 16 de julio es un mandato. El pueblo de Venezuela va a dar una orden. Primero, va a dejar claro que rechaza y desconoce la constituyente. No tengo ningún tipo de duda. Obviamente la gente puede votar sí o no. Yo estoy seguro que la gente va a votar sí al rechazo y al desconocimiento de ese proceso. Va a ser un llamado a la Fuerza Armada Nacional, que no es un golpe de Estado, es a que reconozca como única constitución legítima la del año 99 y respalde y defienda las decisiones legítimas de la Asamblea Nacional para el camino que viene. Y ese es entonces el tercer mandato. Es un mandato. La soberanía reside en el pueblo. El pueblo es el que decide, por eso se llama así el proceso. El pueblo decide. ¿Y qué va a decidir el pueblo? Bueno, el camino para restituir el orden constitucional, que nosotros lo hemos planteado claramente. Pero eso tiene un valor político y un valor simbólico, por el valor político que surge del resultado electoral, ¿cómo se va a manejar? No es simbólico, es profundamente... Bueno, es vinculante, ciertamente, como se señala. Claro, porque es que la soberanía reside en el pueblo y además estamos planteando de un artículo que está en la Constitución, que es el artículo 70, que es el de la consulta popular, los mecanismos de expresión de la soberanía. El artículo 333 y 350 de nuestra Constitución, que nos facultan para que cuando se rompe el orden constitucional, como está hoy en día, como ha ocurrido, como ha pasado por lo que ha pasado, con todo lo que ha pasado, para no perder tiempo en eso, tenemos la obligación de restituir el orden. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, nuevos poderes públicos, la convocatoria de elecciones y un gobierno de unión nacional. Ese es el mandato que va a surgir a partir del 16 de julio y entonces con ese mandato todos los venezolanos tenemos una responsabilidad. Los diputados, ejecutarlo. El pueblo, defenderlo en la calle. Los militares, hacerlo respetar. Los funcionarios públicos, acatarlo. Y si el gobierno sencillamente, que es lo que muchos sencillamente visualizan, no lo acepta, ¿qué puede pasar? Aquí el que manda es el pueblo y el pueblo tiene diferentes formas de expresarse. Si el pueblo no le permiten y no le asumen su mandato a partir del 16 de julio, el pueblo entonces solo podrá expresarse a través del ejercicio de la protesta. Y uno dirá, bueno, ¿qué más protestas si han pasado 102 días de resistencia? Lo que vendría a partir del 16 de julio, si el régimen se niega y desconoce al pueblo, es algo que nunca habremos visto en nuestro país. Es el levantamiento total, democrático, pacífico, sin armas, pero de toda una población. Nosotros hemos visto en Quinta Crespo, en Barinas, en Aragua, no. Esto va a ser
todo el mundo, al mismo tiempo, en todas las calles, hasta que logremos el cambio y hasta que se haga respetar la voluntad del pueblo. Y de esa manera, quienes están sosteniendo a Nicolás Maduro tendrán que asumir una realidad, capaz no por la palabra y el convencimiento, porque si ellos no entienden con palabras, lo tendrán que ver con los hechos. Y es que no pueden, es imposible doblegar a todo un pueblo. El pueblo decidió el camino y esto no se trata de un partido, no se trata de unos grupos, es toda una población que se rebeló frente a una dictadura y una población que asumió el camino de la democracia profunda, de la democracia de verdad, ejercer la soberanía en sus manos y que no hay tantas cárceles, no hay tantos fusiles, no hay tantas prisiones como para poder encerrar a todo un pueblo. Un elemento que es importante, Freddy, ¿cómo podría impactar el resultado electoral, y si lo es contundente mucho más, pudiera uno planteárselo así, de cara a lo que es esa cita gubernamental del 30 de julio? Mira, o sea, ¿cómo se va a reflejar el resultado electoral del 16 al día siguiente, 17, sí, con resultados o la misma noche, de cara a lo que va a ser esa consulta gubernamental? Mira, esa consulta no puede ir. El 16 de julio, el mandato que dé el pueblo tiene que dejar claramente que el 30 de julio no debe existir en Venezuela. Me refiero no como fecha del calendario, sino como hecho político en el cual se pretende cambiar la Constitución sin haberle preguntado al pueblo. Porque ese es el problema aquí que está de fondo. El problema en sí no es el mecanismo de la constituyente, es cómo ellos ya deciden cambiar la Constitución y cambiar la forma de la República sin que el pueblo lo haya autorizado. Mira, tanto gamelote que hablaban ellos del poder popular, de todas esas cosas que ellos se inventaron y que son los más hipócritas del planeta Tierra al decidir que Maduro es el que tiene el poder para hacerlo. Y a partir del 16 de julio, el pueblo de Venezuela va a estar empoderado y sobre todo quienes están hoy en día sosteniendo a Maduro y también la comunidad internacional tendrán claridad, bueno, de lo que ocurre aquí. Por eso el llamado a salir todos el 16 de julio y que chequeen, por supuesto, en la página web de la Asamblea Nacional y en la página web de la Unidad los puntos soberanos para que puedan participar este domingo. Finalmente, todo lo que es la organización, la logística, sobre ello se está trabajando, la certeza y la credibilidad de todo esto se está manejando de la manera debida. Sí, claro, bueno, tenemos unos equipos excelentes, el equipo de garantes para este proceso, ojalá fueran los rectores del CNE, tenemos los rectores de las principales universidades del país, de la Central, de la Metropolitana, de la Católica, de la UPEL, de la Central de Venezuela, de la Universidad de Carabobo. Son un equipo, bueno, de altamente ética y seriedad del país y por supuesto todo un equipo técnico acompañado de observadores internacionales que van a garantizar que ese mare magnum de gente, que esos millones de venezolanos que van a salir este 16 de julio se expresen de verdad, tengan su voto y que a partir de ahí todos nos comprometamos, dirigentes políticos, pero sobre todo pueblo de Venezuela, a defender, ejerciendo nuestro derecho a la protesta, el resultado y el mandato que tú vas a darle al país, a nosotros, a la Fuerza Armada y a todo funcionario público a partir del 16 de julio. Bueno, Freddy, muchas gracias. Gracias. Estaremos pendientes. Pues, renovada invitación a Freddy Guevara para una próxima oportunidad. Hacemos una pausa al retorno al segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Buenos días, Venezuela, yo soy Adriana Peña y les doy la bienvenida a Lo Actual con la información más actualizada del mundo del arte y el espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta con un tuit a nuestras cuentas @loactual y mi cuenta personal @soyadrianapena con N. Comenzamos con las noticias del entretenimiento con Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, quien confesó que es posible un reencuentro con su ex compañero musical Jesús Chino Miranda. Luego de meses de la separación del dúo, el cantante ofreció una entrevista a People en la que dijo que no hay que quedarse aferrado a la rutina, incluso teniendo una carrera como solista, por lo que todo puede cambiar en cualquier momento y se pueden volver hasta unir. Nacho declaró anteriormente a un medio de comunicación estadounidense que decidió emprender su camino en solitario porque los compromisos que tenía junto a su ex compañero lo mantenían alejado de su familia. Y hablando de estos intérpretes, les cuento que la novia de Jesús Chino Miranda lo defendió de las críticas luego que este diera a conocer el inicio de un nuevo estilo de vida. El cantante compartió a través de su cuenta en Instagram una fotografía rodeado de vegetales en las que escribió: poco a poco transformándome en vegano. De una forma planificada y dirigida por un nutricionista, tu vida va a mejorar 100%.
lo que generó un revuelo por parte de los usuarios, donde los comentarios negativos no se hicieron esperar, por lo que Natacha Arauz, quien es la prometida del artista, comentó que tiene un máster en la materia y es la que cocina en la casa. Asimismo, otros de los fanáticos del intérprete apoyaron su decisión. Otra cantante venezolana que se convirtió en noticia recientemente fue Karina, quien nuevamente manifestó su apoyo a su hijo Sander. La intérprete compartió una fotografía en su cuenta de Instagram con motivo del cumpleaños número 12 del pequeño y escribió lo siguiente: "Feliz cumpleaños, mi niño amado, tú eres la fuerza, el coraje, la valentía. Tú eres la misión, la razón, el maestro y el aprendizaje", a la vez que destacó el amor y la felicidad que siente por él. Sin embargo, esto reavivó la polémica generada un tiempo atrás cuando se dio a conocer el proceso de cambio de identidad, pues anteriormente era una niña llamada Hannah. Y para finalizar, Ariana Grande pudo haber sido víctima de otro atentado terrorista durante su concierto en Costa Rica. Según reseñó el Daily Mail, el organismo de investigación judicial de ese país reveló la detención de un joven colombiano de 22 años de edad, quien habría hecho amenazas de un posible ataque durante el show de la intérprete en la página web de la productora encargada de llevar a cabo el evento. Amigos actuales, así finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen, así como a las 11 de la mañana el programa La Bomba, donde tendré el gusto de acompañarlos. Y bueno, vamos contigo, el pase es con Carlos. Bien, gracias Adriana por la información de arte de espectáculos. Bueno, también Adriana va a estar en La Bomba, ¿no? Ah. Me estoy enterando que Adriana va a estar en La Bomba. Caramba. No deja para nadie. Bueno. Y bueno. voy al Meridiano también. Ah, bueno, entonces full trabajo. Bueno. Bueno, ni modo.